Bueno, volvimos, estamos con Paula Durán. Voy a leer porque es un montón de cosas, Paula. Dale. Es licenciada en Ciencia Política, magíster, es responsable de ese sonido también, magíster en Políticas Sociales, coordinadora de la usina de datos de la UNR, Exacto. docente, investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR y aparte una de las personas que dio más entrevistas los últimos días porque publicó junto a su equipo de laburo datos muy pero muy relevantes sobre el impacto que podría tener la ley Bases sobre las jubilaciones y Exactamente. sobre la situación de las jubilaciones, base en general en relación a la moratoria. ¿Cómo estás primero? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, desde Usina Datos siempre tratamos de aportar con alguna información, con datos justamente de coyuntura a las discusiones del momento. Y en este caso queríamos aportar algunos de los puntos de la ley Bases, que en general es preocupante en todos sus aspectos, pero en particular en este tema de la seguridad social, porque nosotros elaboramos anualmente un informe sobre este tema y nos parece justamente poner en relevancia qué es lo que sucedería de darse de baja la última moratoria que está prevista en la ley bases, ¿no? Sabemos que detrás de esto hay un paradigma que conocemos de que Claramente. el Estado debe correrse de la garantía de todo tipo de derechos, en este caso el derecho al ingreso a la vejez, que es uno de los baluartes en la región de América. Nosotros, digamos, en América Latina avanzamos mucho en cobertura de la población mayor en materia de seguridad social a partir de las moratorias previsionales. De hecho, en nuestra provincia, que es el dato que nosotros publicamos esta semana, 7 de cada 10 jubilados y jubiladas de la provincia de Santa Fe llegaron al beneficio a partir de una moratoria. Yo soy trabajador de ANSES, o sea que es algo que más o menos Ajá. manejo, pero ¿por qué no contás qué rol juegan las moratorias para aquellas personas que quieren jubilarse? ¿Por qué tienen que apelar a la moratoria? Porque, bueno, la seguridad social está pensada en un paradigma de sociedad salarial que ya no existe, donde las Claro. personas tenían una trayectoria de 30 años de aportes en un trabajo registrado y llegaban a la edad de jubilarse con esa posibilidad, ¿no? De haber desempeñado 30 como mínimo o más años de trabajo en alguna institución, en alguna empresa con esta cantidad de años de aportes realizados o de manera autónoma si tenían un trabajo por su cuenta. El mapa laboral es muy heterogéneo, esto ya no es lo más común que las personas puedan tener, ¿no? Este desempeño laboral, por eso se hace imposible pensar, o sea, para la mayor parte de la población, sin una posibilidad de regularizar los aportes no realizados en su etapa activa, es muy difícil acceder a los extremos legales que pide, a todos los términos que pide la legislación ordinaria. Por eso se hicieron vitales las moratorias para que la población pueda acceder a la jubilación. Porque lo que justamente, o sea, en el caso general, la intermitencia del mercado de trabajo, pensemos ya desde los 90, que los grandes volúmenes de desempleo, sumado a la precariedad laboral, a la informalidad laboral, hicieron que mucha gente no hubiera podido jubilarse si no era a partir de una ley de inclusión previsional. A esto se sumó, porque se conoce como jubilación de amas de casa, que en realidad no es una jubilación de ama de casa, sino que es una moratoria, es decir, poder a personas que no tenían trabajos remunerados para el mercado, pero que sí habían dedicado su vida al trabajo reproductivo, al trabajo de cuidado de las tareas domésticas, poder jubilarse, que eso fue de alguna manera algo impensado en otra época, porque este beneficio, este derecho estaba muy asociado al desempeño en tu trabajo y el trabajo entendido solamente como trabajo remunerado. Por eso fue muy inclusivo para las mujeres. De hecho, la mayor parte de las personas jubiladas en nuestra provincia son mujeres que pudieron jubilarse gracias a estas leyes. Ahora vamos a eso. Agrego una nota al pie Sí, simplemente para complementar la explicación muy clara que hiciste, que la moratoria lo que permite, lo voy a decir como trabajador de ANSES, es comprar aportes que, exacto. como decía Paula, por la intermitencia de los trabajos registrados, se puede comprar retroactivamente aportes y eso es lo que permite bueno, que algunas personas lleguen a los 30 años de aporte que sin tener los 30 años regularizados, que Exactamente, que como vos decís, no es una dádiva, un regalo, sino que es algo que se paga, pero a posteriori. En vez de haberse pagado durante la etapa activa, se les descuenta del haber, ¿no es así? O sea, claro, se te va exactamente. descontando en cuotas y es decir que el aporte es pagado, no es que no se paga. Y creo que hay mucho desconocimiento al respecto en lo que implica una moratoria. Y lo que hoy se está discutiendo, que es dar de baja,
dejaría por fuera, digamos, a la mayor parte de la población en edad de jubilarse, o sea, nada avisora que el mapa laboral vaya a mejorar y que tengamos ahora las personas con los 30 años de aportes que se exigen. Y sin las moratorias, si hoy por hoy 7 de cada 10 personas jubiladas en la provincia de Santa Fe, digo en Santa Fe porque es el dato que nosotros pusimos sobre la mesa, pero esto se extiende a todo el país, sin esta posibilidad, si hoy por hoy son 7 de cada 10, este es el piso, digamos, o sea, como mínimo 7 de cada 10 personas que llegarían a la edad de jubilarse no podrían hacerlo, y yo estimo que sería aún peor, ¿no? Más. Claro, estamos poniendo, me estaba mirando porque estamos poniendo, Ajá. nosotros no lo vemos porque está pequeño, pero estamos poniendo las gráficas que muestran las cifras que decía Paula. 7 de cada 10 personas jubiladas actualmente en la provincia de Santa Fe, ustedes analizaron que pudieron jubilarse gracias a llevar adelante una moratoria para regularizar los aportes faltantes. Exacto, son 430.000 personas hoy por hoy en la provincia de Santa Fe jubiladas, de las cuales más de 300.000 llegaron a partir de una moratoria. ¿Qué opinas? Después te voy a hacer más preguntas sobre algunas de las cifras que estuvieron ustedes publicando, pero ¿qué opinas del discurso? Se le escuché la otra vez a la simpática Diana Mondino, que sé que te cae bien, Sí, sí. que decía como no podés igualar a aquellas personas que hicieron aportes de las que no lo hicieron, como si la responsabilidad de no tener aportes, o sea, del trabajo no registrado, o como se lo conoce, aunque tratamos de no decirlo así, trabajo en negro, fueran los propios trabajadores. Hay Tal como cual. una falacia, para decirlo en términos de mi ley, ¿no? Y tal cual. Esto, pero bueno, está en línea con todo lo que esta gente piensa, y que también de alguna manera por algo llegaron al gobierno. Hay una aceptación social, hay una idea social que creo que tiene que ver con una pobreza del debate, que tiene que ver sobre cómo las personas vamos a vivir, ¿no? O sea, y cuál es el rol del Estado y las políticas públicas. Que el merecedor de un beneficio de estas características sea solamente aquella persona que tuvo tal desempeño en el mercado de trabajo, habla de un desconocimiento de cuál es la situación ocupacional actual, y también de cómo es en el resto del mundo. O sea, no en todos los países del mundo, de hecho en los países más desarrollados, la seguridad social está atada a tu desempeño en el mercado de trabajo, sino que en muchos casos tiene que ver con solamente el hecho de ser ciudadano o ciudadana, tiene que ver con un piso mínimo de garantías que te permita, una vez que uno ya no está en edad de trabajar, poder acceder a un ingreso. Es decir, que obviamente que hay que darse un debate sobre cuáles van a ser las formas de financiamiento de estos sistemas de seguridad social cuando las personas cada vez tenemos una esperanza de vida mayor, donde el mercado de trabajo obviamente está en permanente cambio, donde sabemos que no va a haber un buen trabajo de calidad para todos, o sea, tal cual están dadas hoy por hoy las reglas de juego de los modelos de acumulación. O sea, es muy complejo el tema. Hoy por hoy acá se está discutiendo solamente una cuestión fiscal, con esta idea de que no son merecedores las personas que no son merecedoras las personas que no tuvieron un trabajo, cuando claramente no todos los trabajos, o sea, hoy por hoy están, como vos decías, tenemos un 40% de informalidad en el trabajo en relación de dependencia, y una gran parte de la población que trabaja por su cuenta y que no está en condiciones de realizar los aportes. Claro. Y aparte, no sé si ve lo mismo que yo, siempre que se habla de este hecho que vos mencionabas, del desfinanciamiento del sistema previsional, por decirlo de alguna manera, siempre se pone el eje en el trabajador, que es una víctima del trabajo no registrado, y nunca, por ejemplo, se dice restablecer los aportes patronales que fueron eliminados prácticamente bajo el gobierno de Menem con Cavallo. Y aparte que todas las medidas que se toman actualmente, por ejemplo, en la propia ley base, son medidas que premian la evasión fiscal. Exactamente. Y también, a ver, los sistemas previsionales, que la alarma para estos gobiernos son porque son realmente la parte más importante del presupuesto, se lo lleva la seguridad social, pero también pensemos que por dos cosas se me ocurren decir así, pensando en voz alta. Uno, que tiene que ver con el financiamiento, que no solamente es de los aportantes, que obviamente estamos apostando a financiar
porque si estamos promoviendo el trabajo no registrado, hay una caída en el financiamiento, pero también que el sistema de seguridad social se financia con rentas generales y que esas rentas generales son, por ejemplo, del IVA. O sea, todas las personas, que es uno de los impuestos más regresivos que paga toda la población, del pobre al rico, financian de alguna manera el sistema de seguridad social y, o sea, por otro lado, toda esta distribución del ingreso que produce el sistema previsional es ingreso, es dinero que ingresa a la actividad económica, o sea, mueve la actividad económica, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando retiramos de la actividad económica esta gran masa de dinero que todos los indicadores económicos están en rojo, ¿no? En caída del consumo, caída en la industria, el aumento del costo de vida, bueno, todo lo que sabemos. Si nosotros retiramos, cada dinero que se retira, ¿no?, de estas transferencias que hace el Estado, sabemos que son aún más regresivas. Mira, veía un dato interesante que pone dentro de la lupa que hacen ustedes una lupa más, que es cómo afecta esto particularmente a las mujeres. Exacto. Para no decirlo yo, digo, ustedes decían que hay más mujeres jubiladas que hombres, sí. Pero al mismo tiempo se daba, si no leí mal sus datos, pasaba lo contrario en los ingresos. Hay una desigualdad significativa entre el ingreso promedio que tienen las mujeres con respecto a los hombres, lo cual refiere también a o desmiente algunas de las cosas que viene diciendo el gobierno de que no existe la brecha salarial. Exacto. Me gustaría que te refieras a eso. Si no me equivoco, leí una nota que ya la había leído y hoy la recordé, que también te hizo Sonia Tesa, creo que en 2021, sobre los salarios. Exacto. Digo, o sea, para sí. agarrar lo activo y los trabajadores sí. ya jubilados y las trabajadoras ya jubiladas, perdón. Hay una brecha, la brecha salarial que se da en la etapa activa también se repite en Claro. los pasivos, ¿no?, en la población jubilada. Esto tiene la diferencia de ingresos que está alrededor del 30% entre varones y mujeres en las jubilaciones, tiene dos factores, si se quiere. Uno tiene que ver con que la mayor parte de las mujeres, el 87% de las mujeres se jubilaron con una moratoria. Esto es muy superior al caso de los varones, donde los varones jubilados con moratoria están alrededor del 45%. Entonces, casi 9 de cada 10 mujeres llegaron a la jubilación a partir de una moratoria, por eso que hablábamos de que esta entrada, sobre todo las mujeres que no habían tenido actividad laboral para el mercado, como por eso este tema de la jubilación de amas de casa, mal llamada jubilación de amas de casa, y entonces cuando uno entra con una moratoria de estas características, entra con la mínima, y la mínima, por tanto, la mayor parte de las mujeres al ser jubiladas con moratoria tienen ingresos más bajos. Y a su vez, porque hay una diferencia entre los que se jubilaron con moratoria y sin moratoria, que tiene que ver con esto, ¿no?, con que la mayoría tiene una jubilación mínima o cercana a la mínima. En cambio, los que llegan sin la necesidad de una moratoria tienen algo más que ver con sus ingresos en la etapa activa. Claro, y no es lo mismo, para que sigas, no es lo mismo si vos en una moratoria comprás 5 años que si comprás los 30, porque Exacto. si vos comprás 5 años viejos y todos tus últimos años trabajaste, tenés un haber mayor. Exacto. Si todos tus años son pagados retroactivamente con la moratoria, estás clavadísima en la mínima. En la mínima, que es el caso de las mujeres que accedieron a la jubilación. Las amas de casa. Exacto, de las amas de casa. Que explica de una manera esta diferencia entre la gran cantidad de mujeres jubiladas, que es más que los varones. Pero también es con el correlato con la etapa activa que se supone que tiene la jubilación, esta brecha salarial que ya se da en la etapa activa, que tiene que ver con diferencias. Ahí hay mucha discusión porque siempre es un tema bastante antipático hablar de la brecha salarial, porque empiezan a hablar los ejemplos, no, porque mi compañera gana lo mismo que yo, y que no estamos hablando del al lado tuyo. Del lado tuyo, sino estamos hablando a nivel general que en promedio las mujeres, por distintos factores, primero porque tienen menor cantidad de posibilidades de horas de trabajo remuneradas, que tiene justamente, cuando le sumamos las horas de trabajo no remunerado, se entiende por qué hay un promedio de horas menor de trabajo remunerado en el caso de las mujeres, porque tienen una carga de trabajo no remunerado mayor en promedio, y también porque por el tipo de lugares donde se insertan las mujeres, que son las actividades de menor remuneración promedio de la economía, tareas de
cuidado remuneradas, o sea, enseñanza, salud, comercio, que son las actividades donde hay menores salarios promedios, y los varones se insertan en actividades muy masculinizadas y con mayores niveles de ingreso en general. Estamos hablando siempre en términos generales, ¿no? Entonces esta brecha se repite en las jubilaciones. Y otra cosa que no sé si ya vamos a pasar a eso, pero digo, ¿qué pasaría en el caso de entonces eliminarse esta medida, que de alguna manera es lo que está pasando con los varones? Bueno, vos lo sabes mejor que yo, que trabajas No, en probablemente no. el tema de la PUAM. O sea, la PUAM, Claro. que es la pensión universal del adulto mayor, que se implementó en el gobierno de Macri, porque no se estaban, justamente las moratorias que quedaron vigentes eran para las mujeres, las de los varones fueron quedando viejas, o sea, no estaban sirviendo para los nuevos varones que llegan a la edad de jubilarse, y se les ofrece esta posibilidad, la pensión universal del adulto mayor, que tiene muchos problemas, que de alguna manera es lo que se está discutiendo. Bueno, no se van a poder jubilar, pero van a poder acceder a la PUAM. La PUAM tiene muchos problemas. Primero, que es el 80% de la mínima, claro, el haber. O sea, el haber, ya estamos hablando de una jubilación mínima que sabemos que estamos muy por... Hablando, vos hablabas recién de los datos de pobreza e indigencia, una jubilación mínima está lejos de la línea de pobreza hoy por hoy. Nosotros sacamos los datos de canasta básica alimentaria, el costo de la canasta básica alimentaria en Rosario, por ejemplo, para tener una idea, una jubilación mínima no alcanza a comprar 2 canastas, digamos, alimentar a 2 personas, y mucho menos a una línea de pobreza. Pero si encima estamos hablando del 80% de la mínima, ahí tenemos un problema. Y después que sabemos que cuando los ingresos son bajos, las personas siguen teniendo algún tipo de actividad laboral muchas veces, porque no pueden vivir con el haber, con esa jubilación. Eso la PUAM no se puede. O sea, una persona no puede tener otro beneficio, ni una pensión de otro tipo, por ejemplo, por un fallecimiento, claro, de un cónyuge, que hoy por hoy mucha gente tiene pensión y jubilación, eso no se puede, y tampoco tener un trabajo remunerado, registrado, porque inmediatamente se cae el beneficio, además de la evaluación socioeconómica que implica la PUAM, que no es para todas las personas, sino que no tiene que tener propiedades, no tiene que tener ningún tipo de ingreso, nada. Entonces es bastante excluyente para la mayoría de la población que llega a jubilarse. Por eso es preocupante el panorama, porque está en la calle, ¿no? A mí me dejó muy impactada las frases del presidente de que si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle, y después antes una persona sensible. Sí, que antes de morirse algo van a hacer, que eso no va a... Entonces, esta idea de que, bueno, la gente de alguna manera se tiene que arreglar sola. Claro, lo que pasa es que ahí, en un punto tiene razón, lo que pasa es que como, yo muchas veces atiendo gente, muchas veces atiendo público, y publico en Twitter, que lo publico a veces para romper los quinotos, porque siempre alguno te dice mentiroso. Y hoy entendí un jubilado que me comentaba que se jubiló, me dice, haberme jubilado fue mi peor condena, porque decía, yo ganaba 200.000 pesos por semana, y bueno, más o menos llegaba a fin de mes, dice. Ahora cobra 120.000 pesos por semana, que con lo que llega con la jubilación no cubre el mismo salario que tenía antes. Me decía, tuve la mala suerte de tener un infarto hace unos meses, me dice, o sea que tengo que comprar medicamentos, que era un rubro que no estaba incorporado en su vida, y dice, estoy obligado, jubilado y trabajando, a hacer changas los fines de semana. Soy una persona, la manera que tiene de hacer lo que dice mi ley, de arreglárselas para no morir, es que una persona que quizá tiene 70 años tiene que trabajar de lunes a lunes, lo cual no es una cosa que uno imagine como para cuando se jubile, digamos. Exactamente, y pensamos en esta esperanza de vida mayor que tenemos, de las personas hasta cuándo pueden llegar a trabajar, y esta idea del derecho al ingreso en la vejez está muy puesta en cuestión, digamos. En general, todos los derechos se pusieron en cuestión, y esto me parece como muy regresivo, porque había, o sea, de alguna manera era pionera nuestro país o ejemplo en la región de cobertura de la población mayor. Llegamos en la población de más de 80 años casi al 100% de cobertura, que no es solamente un ingreso, sino también la cobertura de salud a través del PAMI. Entonces, claro, es importante esta expansión del sistema, que
de aprobarse la ley bases va a ser muy regresivo. Sí, obviamente, quizá en el laburo uno ve los agujeros que tiene, las carencias que tiene, pero efectivamente lo que había como conquistas, aunque sea precarias, Exacto. son cuestionadísimas, y lo que vos mencionabas de la PUAM es una manera de institucionalizar una jubilación de segunda, por decir una Exacto. manera, Sí. con menos ingresos, con menos derechos, y casi que tenés que dar carnet de indigente para poder Exacto. cobrarlo sin poder tener un solo ingreso extra. Te quería hacer dos preguntitas más, Dale. digo. Vos, aparte de lo que vienen señalando de las jubilaciones, vi un dato durísimo sobre el costo de la canasta básica Ujú. alimenticia, o sea, no Sí, la canasta total, sino los alimentos, para no exacto. ser indigente Sí, sería, corregime, creo que es de abril o de febrero a febrero, no recuerdo, creció 400% de año a año. exacto, ¿Estoy sí. exagerando o es así? No, es así. Estoy buscando acá el dato Obvio. exactamente para compartirlo, pero que nosotros tenemos que se cuadruplicaron el costo de la canasta básica alimentaria, que esto es lo que marca la línea de indigencia, es decir, el umbral mínimo de ingresos necesarios para poder adquirir los alimentos básicos. En general, una persona que no junta esos, una persona, una unidad de convivencia que no alcanza ese nivel de ingreso, se supone que no va a gastar eso en comida solamente, sino que va a tener que pagar algo de transporte, algo de servicios, lo que sea. Ni hablar esparcimiento y otras Por cosas. supuesto. Entonces ahí es donde se entiende que quienes no reúnen los ingresos para cubrir ese costo están en una situación de pobreza extrema o de indigencia. En nuestra ciudad nosotros relevamos casi un 400% de aumento en la canasta, que lo que vimos fue un cambio de nivel. Si bien estos últimos meses, en el mes de mayo se registró un 5,5% de aumento respecto al mes de abril, eh, si bien bajó a un dígito en los últimos meses la variación mensual de los precios de la canasta, no obstante, hubo un cambio de nivel. O sea, nosotros un cambio de nivel, digo, cuando vemos cuando hay una tendencia y hace un salto estrepitoso y se ubica, como que se empareja en otra cosa. Hoy estamos hablando de el volumen de dinero que se requiere para cubrir los alimentos es de un monto muy alto, o sea, más de 400.000 pesos para una familia, es solo de alimentos, sin contar energía Alquileres. para conservarlos ni para cocinar, o sea, alimentos crudos, ¿no? O sea, sin ni siquiera contar lo que se Claro. requiere, el gas o la energía eléctrica para conservarlos, sin eso. Y obviamente el resto de bienes y servicios básicos como vivienda, transporte, salud, etcétera. Eso queda por fuera. Digo que ya el volumen es tan grande que está, por eso, bueno, la situación acuciante social en la que estamos y estos datos de indigencia que vos señalabas. O sea, 17% de indigencia, estamos hablando de casi un quinto de la población sin posibilidades con sus ingresos corrientes, comprar comida. Claro, y aparte la cifra que vos estás diciendo, 400%, demuestra que la inflación golpea particularmente a los sectores más golpeados, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Es una redundancia de golpes, porque crece más que incluso otros bienes suntuarios o Exactamente. que no son tan fundamentales, entre comillas, todo es fundamental para vivir. O sea que los sectores más golpeados son los más golpeados nuevamente. Exactamente, porque la variación de los alimentos fue superior a los otros rubros, por lo menos hasta ahora. Ahora se vienen los otros aumentos, Las otras las otras variaciones. variaciones, pero hasta el momento, entonces esto hace que este rubro que es central es impostergable. Si hablamos de gasto impostergable, el gasto en comida es impostergable, y que se está llevando una porción cada vez más alta de los ingresos que encima están deteriorados. O sea, ingresos deteriorados no solamente por pérdida del poder de compra, sino también por pérdida del empleo en las familias. O sea, se está viendo obviamente la pérdida del empleo, sea registrado, sea no registrado, sea porque se terminó la changa, porque no se consigue más de lo que se venía haciendo. Hay un deterioro en los ingresos, no solamente porque aumentan los precios y quedó desactualizado, sino porque se cae el trabajo en sí mismo. Entonces hay una situación social acuciante, digo, muy preocupante. Todavía no sé, yo tengo, no lo veo, no veo esa situación en la calle,
ese malestar tan grande, ¿no? De que dan las cifras. Todavía no lo veo. Vos te escuchaba hablar recién sobre el tema. Bueno, es una manera de señalar lo que hay, lo que hay. Para decir lo que hay que profundizar. Sí. Coincido con vos en que el nivel de crisis que hay amerita una respuesta, un salto en la respuesta, por decirlo de una manera. Bueno, esa era la última pregunta que te quería hacer. ¿Qué hacer con esas cifras? Digo, ¿qué hacemos con números tan brutales que nos interpelan tan directamente, con derechos cuestionados? Bueno, ¿qué es lo que creés vos desde tu lugar que hay que oponer a eso? Primero, me parece que lo de la difusión y la divulgación para discutir con cifras, con datos, con realidad, porque hoy por hoy parece que no importa mucho, ¿viste? O sea, cuál es la realidad, cuál es la verdad, o sea, ahí hay una discusión casi... Es secundario, si es verdad sí, o no. claro, no importa. Entonces, ahí hay mucha fake news, como dicen ahora, o Posverdad. mucha posverdad, que ya como que ni siquiera que importan las fake news, sino que, bueno, no, yo no creo que es así y punto. O algo, no, por ejemplo, el caso de las jubilaciones, bueno, pues si no trabajó, no merece, no le tiene corresponde, aportes. entonces por eso estamos como estamos, porque el Estado financia cualquier cosa y le paga la jubilación a gente que no trabajó. Una discusión muy pobre, entonces digo que el aportar desde los lugares en los que cada uno estamos, de la universidad, de las organizaciones políticas, a poder tratar de llegar a esa población con algún tipo de... con nuevas formas, porque hoy por hoy sabemos que la lectura es muy difícil. ¿Cuál es la forma en la que llegan? O sea, la comunicación a través de las redes sociales. Entonces, creo que ahí hay un desafío que tiene que ver con ganar la discusión y con aportar. Me parece que, bueno, nuestro desafío desde la universidad, desde Usina de Datos, es poder sumar con datos de coyuntura, datos de nuestra realidad económica y social local a estas discusiones con algún tipo de seriedad, digamos, por lo menos que saber que lo que estamos diciendo es real y es confiable en materia de datos. Y después creo que las cosas se ganan en las calles, o sea, será muy romántico, pero decir, bueno, ganando las calles hay que hacerlo. O sea, las movilizaciones que tuvieron en lo que es la universidad, ¿no? O sea, estas movilizaciones masivas en reclamo de la universidad pública, la educación pública, como que ahí hay un límite, pareciera ser para la sociedad, como que hasta ahí, acá con esto no te metes, pareciera ser, ¿no? Sí. De alguna manera hubo una gran movilización. Yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires. En Buenos Aires, y realmente fue impactante. O sea, nunca había visto una cosa así, de no poder ni caminar, o sea, decir, bueno, estamos en el Congreso y acá llegamos y no nos movemos, porque si las calles realmente tomadas, bueno, sí, acá hay un límite, ¿no? O sea, hay un límite que se puso, y creo que las cosas se ganan en las calles, pero ahí es donde yo digo, bueno, no todos los temas movilizan a la sociedad de esa manera, como lo fue la cuestión de las universidades. Entonces, ahí hay un tema. Bueno, vamos a aspirar a que los otros temas empiecen a generar la misma reacción. Paula, te agradecemos mucho.